tal? Soy David Espinosa y esto es Cosa de Guitarra. Como muchos de vosotros sabéis, un miembro del canal me pidió mejorar su técnica de fingerpicking y entonces decidí que sería interesante hacer una serie de vídeos con los 30 estudios de Ferdinando Carulli que en su momento para el preparatorio del conservatorio estuve estudiando yo. Así que vamos con el tercero de los que aparecen en mi libro de Ferdinando Carulli, el cual tengo trilladísimo porque desde que era un crío he estado tocándolos. Estos primeros estudios que os estoy enseñando van solo de hacer arpegios, pero os prometo que en el cuarto estudio que tengo pensado publicar, ya empezamos a hacer melodía acompañada de voz de acompañamiento. O vamos a decir 2 o incluso 3 voces en alguna ocasión, llevando bajo, acordes y melodía con la guitarra, que es la finalidad de todo esto. Lo que pasa que, como siempre, para construir la casa, primero los cimientos. Como dijo Fito, no es bueno empezar la casa por el tejado. Este estudio es, yo creo, más fácil que los dos anteriores que os he enseñado que pertenecen a esta serie. Por cierto, os dejo la lista de reproducción de la serie entera por si acaso queréis ver los vídeos anteriores. Es cierto que este es más fácil, o a mí me resulta bastante más fácil que el primero y que el segundo que os he enseñado, pero tiene una dificultad que va a toda velocidad. Esto va a 120 la negra y son semicorcheas, entonces no va nada tranquilo el tempo. Y esa es la dificultad que tiene. Yo os recomiendo que empecéis a tocarlo en un tempo mucho más lento y, a ser posible, trabajando directamente con el metrónomo y gradualmente ir subiéndole la velocidad para conseguir llegar a tocarlo a la velocidad real. Es facilito, ¿eh? O sea, de verdad que con algo de práctica conseguís tocarlo a la velocidad, salvo que seáis muy principiantes, que entonces os digo paciencia y tocando los diferentes estudios que os voy enseñando y vais volviendo a este de vez en cuando para subirle un poquito la velocidad. Que me lío. Vamos con ello. El primer acorde que nos vamos a encontrar es tan sencillo como que un La mayor, ¿vale? Hemos colocado 1000 veces el La mayor. Si queréis podéis ahorraros poner los 3 dedos, porque al final solamente necesitamos el La y el Do sostenido, ¿vale? Porque vamos a tocar quinta cuerda, tercera, segunda, primera. Y vamos a hacerlo con pulgar, índice, medio, anular. Y ese es nuestro dibujo. Vamos a hacer... Lo que pasa que lo vamos a hacer a esta velocidad. Siguiente acorde. Es bastante raro. Suena bastante raro, vamos a decir mejor. Suena muy bonito, pero es cierto que fuera del contexto suena bastante raro, sobre todo por el bajo en La, ¿vale? Que está como totalmente fuera. Se podría decir que es un Mi séptima sus 4 con el bajo en La, pero es simplemente porque esta canción va jugando con ese bajo en La como nota pedal y no la va cambiando. Los acordes sí van cambiando, pero el bajo en La no va cambiando. Por eso nos ha quedado ese acorde un poquito más raruno. Pero vamos, ese segundo acorde simplemente serían tercer traste, segunda cuerda con el dedo 2 y con el dedo 3, cuarto traste, tercera cuerda. Y las mismas cuerdas y exactamente el mismo patrón. Ahora vamos a hacer un Mi con bajo en La, porque nos vamos con el dedo 1 al traste 1 de la cuerda 3. El Mi sería... Pero en vez de hacer el bajo en Mi, lo vamos a hacer en La. Respetando ese pedal, ¿vale? Y exactamente de nuevo el mismo patrón. Para volver de nuevo a La. Ahora vamos a hacer La 7. Simplemente añadimos el dedo 4 en el traste 3 de la cuerda 1. Y ahora por primera vez vamos a cambiar el bajo de sitio y ya no está en la quinta cuerda, está en la cuarta. Y hacemos un Re mayor. Ya sabéis cómo se hace un Re mayor. Y si no lo sabéis, os lo digo ahora mismo. Dedo 1 en La, o sea, traste 2, cuerda 3. Dedo 3 en Re, o sea, cuerda 2, traste 3. Y dedo 2 en Fa sostenido, o sea, cuerda 1, traste 2.
Y hacemos con el bajo en re exactamente igual, cuarta, tercera, segunda, primera, con pulgar, índice, medio, anular. Y ahora vamos a hacer un la con el bajo en mi, manteniéndonos con el bajo en esa cuarta cuerda. Así que lo que hacemos es directamente poner nuestro acorde de la normal y corriente, que también sabréis cómo se hace, y si no, os lo digo yo. Dedo 1, traste 2, cuerda 4, dedo 2, traste 2, cuerda 3, y dedo 3, traste 2, cuerda 2. Y de nuevo, cuarta, tercera, segunda, primera, con pulgar, índice, medio, anular. Lo que pasa que ahora no vamos a hacer el compás completo, solo vamos a hacer 2 veces. Para cambiar a mi, volvemos a hacer nuestro dedo 1, traste 1, cuerda 3, pero ya el bajo en la sexta cuerda, así que sexta, tercera, segunda, primera. Pero mismo patrón, sexta, tercera, segunda, primera, con pulgar, índice, medio, anular. Entonces sería medio compás con el la con el bajo en mi, y el otro medio compás con el mi. O sea... Y volvemos a hacer nuestro la como al principio de la canción, con el bajo en la quinta cuerda. Os voy a poner todo el trocito entero, que sería como la primera parte. Vamos con la segunda parte de la canción. Vamos a hacer un acorde de fa sostenido séptima. Para eso simplemente tenemos que colocar nuestro fa sostenido, que sería dedo 3, traste 4, cuerda 4, dedo 2, traste 3, cuerda 3, y dedo 1, traste 2, cuerda 2. La séptima sería mi. Como tenemos un maravilloso mi al aire, pues con nuestro patrón de cuarta, tercera, segunda, primera, tenemos nuestro fa sostenido séptima. Ahora vamos a coger toda esta estructura, estos 3 dedos, y los vamos a bajar una cuerda. O sea, dedo 3, traste 4, cuerda 3, dedo 2, traste 3, cuerda 2, y dedo 1, traste 2, cuerda 1. Y con el bajo hacemos el re al aire, o sea, la cuerda 4. O sea... Esto viene a ser un si menor, pero con el bajo en re. Repito ese pedazo, que sería fa sostenido séptima y el si menor con bajo en re. Ahora haríamos un mi mayor, que no hace falta que lo pongamos entero, así que dedo 1, traste 1, cuerda 3, y dedo 2, traste 2, cuerda 4. Y de nuevo cuarta, tercera, segunda, primera, con pulgar, índice, medio, anular. Volvemos a hacer el la, como siempre. O sea... Pues este pedacito de 4 compases es el que más me gusta a mí de toda la canción, ya, solo para que lo sepáis. Para cerrar, simplemente haríamos el la con bajo en mi, como lo hicimos antes. Solo medio compás, igual que antes. El mi, como lo hicimos antes, solo medio compás, igual que antes. Y ahora cerramos, en vez de en semicorcheas, en corcheas. Así que acabamos más lento, haciendo el la. Pero esta vez, en vez de montarlo aquí, lo subimos todo una cuerda, o sea, traste 2, cuerda 4 con el dedo 1 y traste 2, cuerda 3 con el dedo 2. Y hacemos pulgar en la quinta, tercera y cuarta, con el medio y el índice. Y ahora con nuestro dedo 4 que tenemos aquí libre, vamos a marcar el do sostenido, también con el pulgar. Y cerramos con el la al aire también con el pulgar, o sea... Así que... Y así es como cerraría nuestra canción. En la velocidad real sería... Bueno, más o menos, que no tengo el metrónomo puesto. La velocidad más o menos real sería así como acabo de tocarlo.
os pongo esta última parte entera. Y nada, nos vemos en el cuarto estudio de Ferdinando Carulli, de los que publicó en el libro este de 30 estudios que utilicé yo, que ese, spoiler, ya sí que estamos hablando de melodía, no solo de arpegios. Nos vemos prontico, vale, sed buenos.